Hola amigos, nos encontramos en esta ocasión en Israel, para ser más específicos en la ciudad de Tel Aviv. Y ya se la saben, estos son videos clásicos en el canal. Vamos a adentrarnos a un supermercado cotidiano de la vida común y corriente. Chuletona, ¿te sientes lista para esta aventura? Siento que me va a dar hambre viendo todas las cosas, pero sí, me siento preparada. Yo también me siento más que ready. Vamos a darle, o como dirían por aquí, ¡Yala! Comenzamos con esto, ya estamos adentrándonos. Y hey, observación interesante. Hoy es un día muy peculiar para venir al supermercado, pues es viernes. Los días viernes en esta parte del mundo vienen siendo lo que sería para todos los demás un sábado. Vaya, las semanas laborales empiezan en domingo, acaban en jueves. Fines de semana son viernes y sábado. Qué interesante, ¿no? Que sus lunes sean los domingos. Pónganse a pensar, en esta parte del mundo odian los domingos. En adición a esto, vaya, la mayoría de la población aquí es judía. Entonces, el día de mañana, de hecho, hoy en la noche es Shabbat. Los sábados para los judíos son de Shabbat. Entonces, son días en los que no puedes utilizar electricidad. Tienes que mantenerte muy sencillo, como todo muy básico. Y muchísimas, de verdad, el 90% de las tiendas cierran. La gente nada más usa ese día para relajarse, para coexistir, para ser felices. Así que hoy, viernes, las tiendas cierran de que a las 3 de la tarde. Y los días empiezan cuando se pone la noche del día anterior. Vaya, hoy en la noche, desde que se ponga la tercera estrella, ya es oficialmente sábado, entonces empieza oficialmente Shabbat. ¿Qué tal? Interesante. ¿Sabían esto? ¿Tenían conocimiento de esto? Bueno, ahora sí, comencemos. Esto está muy cool, muy interesante. Estamos en la sección de la panadería. Uno de los productos que aparentemente más se venden son las pitas. Viene siendo como lo que es el bolillo de agua, ¿no? Lo más común, lo más cotidiano. Mira, ese hombre se está llevando, ¿cuántas pitas quiere ese hombre? Muchas, muchas. Una bolsa de pitas tiene un precio de unos 11 shekels, que vienen siendo unos $3. Realmente Israel es caro, ¿eh? Nosotros no lo esperábamos antes de venir, pero sí, las cosas son costosas aquí. El shekel viene valiendo unos 6 pesos mexicanos y más o menos 3 shekels es $1. Llegamos a la sección de las frituras. Aquí la verdad es que nos topamos con muchísimas marcas locales. Tenemos Don, estos conejos karatecas, futbolistas y basquetbolistas. Y miren, ahora sí, estas vienen siendo las Lay's, las Sabritas, a los que son mexicanos. Miren, por si tenían duda de cómo se escribe Lay's en hebreo, ahí está. La verdad es que ni sé qué sean estos sabores, pero pues vamos a llevar unos cuantos para probarlos. A ver, estas por la ilustración yo me imagino que son como de chile. ¡Ay, miren! ¡Chetos! Así se escribe Chetos en hebreo. Chester Chetos es mucho más cool aquí. Es un ciclista, miren esto. Shalom amigos, soy Chester Chetos. Sababa. Aquí están los Doritos, miren. Doritos. El hebreo se lee al revés, entonces Doritos sabrosos Ricardos. El precio por unas papas promedio es de unos 4 shekels. ¿Vienen siendo qué? ¿Unos $2? ¿Algo por ahí? Es caro, lo traduces y dices, wow, más de $2 por una bolsita de estas, que por lo general es más aire que papas. Sí, es un buen dinerito. Shalom amigos, soy Chester Chetos. Sababa. Llegamos a la zona de cervezas. Tenía mucha duda y mucha curiosidad de saber si aquí se iba a poder encontrar cerveza con alcohol fácilmente. Y sí, se puede sin ningún problema. Vaya, al tener un porcentaje de población que son musulmanes, yo decía así como, pues tal vez también es un problema encontrar alcohol aquí, como nos ha pasado en varios países que hemos visitado. Pues al parecer en una sociedad de mayoría judía no existe esta situación. Puedes encontrar cerveza, alcohol de muchísimos tipos. Miren, está interesante. Coca-Cola no está traducido al hebreo. ¡Qué decepción! ¿Qué pasó ahí, Coca-Cola? Me decepcionaste. Te hemos visto en árabe, en japonés, te hemos visto en chino y no en hebreo. ¿Cómo le ahí, Coca-Cola? Ahora estamos en la sección de la carnicería. Observación muy interesante. Y de chiste vamos a encontrar carne de cerdo. Ni el Islam ni el judaísmo permiten comer carne de cerdo, pues no es considerado un animal puro. Vamos a encontrar pollito, vamos a encontrar vaquita, pescado, pero cerdo ni de chiste. También en esta sección creo que vale la pena mencionar el hecho de que aquí en esta parte del mundo comen kosher. Comer kosher involucra, por supuesto, no comer carne de cerdo y también
también no combinar lácteos con carne. Por ejemplo, no puedes comerte una hamburguesa con queso. Eso no existe, eso no va a suceder. El pescado, por otro lado, es chistoso que no es considerado una carne, no es considerado meat, carnita. Lo puedes comer con lo que tú quieras, pero no puedes comer mariscos. Curioso, ¿no? Te puedes echar un pescadito blanco, un salmoncito, un truchón, pero un camarón, una langosta, ni lo sueñes, hermano. No va a suceder. No va a suceder. Y esto se puede reforzar muchísimo con el hecho de que, miren, la sección de leches, las leches de vaca están... No hay, de hecho, no encontramos. ¡Wow! Hay leche de arroz, leche de coco, leche de avena, leche de almendra, de avellana, de nuez, de vainilla. Pero sí, miren, leche de vaca como tal. Tal vez esta, vaya, no sabemos hebreo, tal vez esta. Pero todo lo demás, por los dibujos, sugiere que no viene de una vaquita. En cuanto a frutas y verduras, sí se encuentra de todo, de verdad. La variedad que hay aquí de vegetales, de frutas, es impresionante. En dulces sí encontramos variedad, pero no tanta como la que esperaba, La verdad es que sí son dulceros aquí. No puedes comer sin un postre así mórbido que te acabe empalagando hasta que digas no más. Ya mi alma no me lo permite. Pero no encontramos nada inusual. Lo único que llamó mi atención es esto, el Kinder Bueno de chocolate oscuro. Creo que ya, Creo que no hay más nada. Este es un comentario que tal vez no les es muy relevante, quiero hacerlo. Aquí en la imagen de los detergentes y productos en general, podemos ver que utilizan a una mujer descubierta. Cuando hicimos este mismo tag de supermercado, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, no sé si se acuerden que las mujeres en este tipo de productos estaban todas cubiertas. Como que es la mujer ideal, la imagen que quieren proyectar. Y aquí, a pesar de que hay un buen porcentaje de musulmanes, es una mujer descubierta. Una simple observación, una curiosidad. Una simple observación, una curiosidad. Llegamos a la sección de los congelados y esto está muy interesante. Miren, estas de aquí son pizzas. Siguiendo con el tema de la comida kosher, por supuesto que no vamos a encontrar una pizza de pepperoni, de jamón, de salchicha italiana, nada más así, con queso y tomate. Esta aquí viene con aceitunas, queso y tomate, con rebanadas de tomate, champiñón, pimiento. Y sí, ninguna en lo absoluto va a tener carne. ¿Qué tal, Uno no sabe lo afortunado que es de poder comer una deliciosa pizza de pepperoni hasta que viene a esta parte del mundo. Porque aquí, amigos míos, no va a suceder. A la hora de pagar, miren qué cool. Tienen las maquinitas de self-checkout que tú solito escaneas tus productos y tú solito te cobras, tú solito te empacas tus cosas y eventualmente tú vas a pagar. Como que confían en ti lo suficiente. La verdad es que me gusta. Te facilita el tiempo, no hay filas, lo haces todo tú solito, sin problema. Oigan, qué bonita experiencia hacer el supermercado por acá. Muy bonita, muy cómoda. Personal bien amable. En general la gente es bien amable por aquí. Y vamos a concluir este video probando muy express, muy velozmente algunos de los productos peculiares que hemos adquirido. Comencemos con los chetos. Yo soy la catadora máster de los chetos. Observación, son de color blanco, no son naranjas. Huelen a nuez. Huelen a nuez. A mí no me encantan las nueces. Wow. Y si no son de queso. Creo que son de nuez. O sea, no están horribles, pero es como comerte un mazapán grasoso. Mazapán grasoso. A ver qué tal los otros chetos. Estos sí son más naranjosos, más a lo que estamos acostumbrados. Huele a queso. Huele a queso. ¡Órale! Saben deliciosos. Riquísimo. Chetos de queso gourmet. Queso del que tu tía guarda para los domingos, para los sábados si vive en esta parte del mundo. Mucho mejores los de la bolsa roja que la de la bolsa amarilla. A ver los Doritos, ¿qué tal? No huelen a nada. No, qué aburrido. Creo que nada más son totopos sin sabor. Ajá. Son totopos con sal. Doritos hebreos, pónganse las pilas. Tienen que ser más sabrosos. No tienen que ser tortillas para hacer chilaquiles. No ha probado ni por Chule ni por Luisillo. Las Lay's, con un chilito aquí. Tienen forma de rufles. No sé si en sus países vendan rufles o ruffles, como debe pronunciarse. No tiene forma de Lay's, de sabritas. Saben a jamoncito. Sí, a jamoncito con un intento de picante. Aprobadas. Estas de aquí yo imagino que han de ser de crema con cebolla. Sí tienen la forma de una Lay común y corriente. Una sabrita. El sabor que consumimos en todas partes del mundo. Crema con cebolla. A mí no me encanta, a Chul le fascina. Y por último, estas Lay's, que por la ilustración como que han de ser sabor carne asada. Tienen la forma del rufle, no la forma de la Lay convencional. Están buenas. Están buenas, peculiares. Como ahumado pero dulce. Aprobadas por Chule, por Luisillo, no tanto.
Y bueno, amigos míos, así es como concluiremos con este video. ¿Qué les pareció esta experiencia? ¿Qué cosas se les antojaron? ¿Qué cosas les gustaría que vendieran en sus ciudades? ¿Qué papitas les parecieron más apetecibles? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Legitraot, pimpollo.